Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 21. Gracias a la hermana Anne-Marie y la hermana Roxana también por ayudarla. No sé si ayudó nada. Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento, sí, después de Primera Segunda Samuel, después de Primera Segunda de Reyes. Si llega Job y los Salmos, se pasó. Primera de Crónicas, capítulo 21. Hemos hablado de muchos motivos por los cuales debemos dar a Dios. Espero que si usted ha venido a los cultos por lo menos de la mañana este mes, espero que a este punto usted ya tenga dos verdades claras. Todos debemos dar a Dios y hay muchos motivos por el cual debemos dar a Dios y realmente no hay ningún motivo válido por el cual no dar a Dios. Hoy vamos a concluir esta serie de temas al ampliar el tema un poco más. Hasta ahora hemos principalmente hablado de dar de nuestras finanzas a Dios. Pero el dinero realmente es una pequeña parte de lo que Dios pide de nosotros. Es como que si alguien te prometiera enseñar a conducir un auto porque recién conseguiste un auto y al final el curso que le entrega es, mire, aquí metes la llave, le das vuelta así y va a arrancar. Bueno, eso es importante, pero no me has enseñado a conducir el auto. En el mismo sentido, si yo solo hablara de dar de nuestras finanzas a Dios, quizás le he enseñado una parte importante de dar a Dios, pero no he enseñado lo más importante de dar a Dios, que es precisamente lo que vamos a ver hoy. Alguien quizás ahora está pensando, ¿qué más debo dar? Ya he sacrificado. En vez de comprar un televisor, me comprometí a comprar una ventana. En vez de pagar el cable, decidí dar 10,000 mensuales a misiones. Ya estoy dando mucho a Dios. ¿Qué más podrá querer de mí? Vamos a verlo en nuestro texto. Primera de Crónicas, capítulo 21. Voy a empezar en versículo 16 y voy a leer hasta el 23. La Biblia dice en Primera de Crónicas 21, 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Note las últimas 4 palabras. Yo lo doy todo. Me pregunto cuántos de nosotros aquí podríamos decir con Ornán, Señor, lo que pides de mí, tómalo, yo lo doy todo. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra, que es poderosa, que es pura, que es preservada para nosotros en este momento. Señor, obre en nuestras vidas por medio de esa palabra, por medio de tu Espíritu. Use mi voz si quieres como una herramienta, pero Señor, haz tú la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que podamos ser transformados, para que podamos ser entregados, rendidos, dispuestos a lo que sea tu voluntad para nuestras vidas y lo que nos has dado. Señor, úsanos como individuos y como iglesia para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Comenté en breve esta historia grabada en, no sé, creo que quizás Segunda de Samuel, lo comenté la semana pasada, pero en breve, y ahora quiero darle una mirada más profunda a todo lo que sucede en esta historia. Versículo 1, si se atrasa en el capítulo, nos dice que Satanás
incitó a David a contar a Israel. Como hombres muchas veces nos interesan los números. Muchas veces queremos sacar una cuenta cuántos vinieron a la iglesia, a ver cuántos asisten a mi iglesia comparado con cuántos asisten a tu iglesia, y empezamos a comparar números, no tan solo de personas, sino nos interesan números de cuánto dinero hay en la caja de ofrenda, cuánto dinero hay en el saldo del banco, etc. Nos interesan los números, pero realmente a Dios no le interesa los números. Realmente no importaba, porque David al fondo quería contar el pueblo para ver cuántos guerreros tengo en mi nación. ¿Qué tan poderoso es mi nación comparado con las otras naciones? ¿Podré yo salir a hacer guerra contra esa nación? Si esa nación viene en contra de mí, ¿podré yo vencerle a esa nación? Pero el punto que David perdió en ese momento es que Dios no necesita números para obtener una victoria. Dios puede dar la victoria por medio de uno, tan fácil como lo puede dar por medio de 1000 o 1,000,000. A Dios no le importan los números, aunque a nosotros sí. Al final, lo único que importaba, lo único que David tenía que saber, es que era Dios el que peleaba sus batallas. No debemos enfocarnos en los números, sino en Dios. Pero David contó al pueblo, y en versículo 7 nos dice que esto desagradó a Dios. Puedes preguntarme a mí lo que a mí me desagrada, pero eso realmente no importa, yo solo soy un siervo. Pero lo que a Dios le desagrada, debemos poner mucha atención. Claro, deberías también conocer los gustos y los desgustos de tus hijos, de tu cónyuge, etc. Pero debemos poner suma atención a lo que a Dios le desagrada. Dios presentó a David con 3 alternativas como consecuencia por este pecado que cometió. Dios le ofreció: primero, podrías tener 3 años de hambre. Si no te parece eso, podrías tener solo 3 meses, pero 3 meses de huir de tus enemigos. Vas a perder cada batalla durante esos 3 meses. O podrías tener 3 días de pestilencia a la mano de Jehová. David consideró su alternativa. La Biblia de hecho no graba que lo tenía que pensar mucho, y dijo: Señor, dame los 3 días de pestilencia a tu mano. Porque David entendía algo de la misericordia de Dios. David decía: Dios, yo me tiro en ti, dependiendo de tu juicio y confiando en tu misericordia. Dios envió a su ángel para matar a la gente. La Biblia dice que 70,000 personas murieron. Y de repente en versículo 15 dijo al ángel que destruía: ¡Basta ya! ¡Detén tu mano! Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Así que el ángel cumple su función. Hace lo que Dios le mandó hacer. No porque Dios quiere castigar al pueblo, sino porque Dios reconoce que tiene que castigar al pueblo. Tal como nosotros como padres, a nadie nos gusta castigar a nuestros hijos, pero sabemos que tenemos que castigar y corregir a nuestros hijos. Lo hacemos más bien por amor a nuestros hijos. Y creo que este castigo, aunque nos pareciera grave por una ofensa que nos pareciera menor, era algo muy importante que David aprendiera, que el pueblo aprendiera, que nosotros aprendiéramos. Que no hay pecados menores con Dios. No hay pecados que traen solamente consecuencias menores con Dios. Cada pecado es horrible en los ojos de Dios. Y Dios estaba destacando esa verdad en letras mayúsculas y subrayadas para que no perdiéramos el punto de que el pecado es algo terrible. Pero llega el momento cuando Dios dice: basta ya, ha sido suficiente. No hay, creo que hice el punto, creo que aprendieron el punto, no hay por qué seguir matando a más personas. En versículo 17, después de haber frenado la destrucción, David protesta y pregunta a Dios por qué mató a ellos cuando él había pecado. Dios, mejor me hubieras matado a mí, mejor castígame a mí, ¿por qué murieron ellos? Ellos no hicieron nada. Y Dios responde, y básicamente lo que dice es: no te enojes conmigo, adórame. Hay momentos en nuestras vidas, y creo que quizás todos podríamos dar testimonio, momentos de dificultad cuando en nuestra carne queríamos enojarnos con Dios. Queríamos decir: Dios, ¿por qué has dejado que todo esto me sucediera? Y en esos momentos Dios nos recuerda: no te enojes conmigo, adórame. Y David dice: ok,
si debo adorar en medio de este sufrimiento, si debo adorar en medio de esta destrucción, yo voy a adorar a Dios. Y eso es lo que leímos en 1 de Crónicas 21, versículo 18. El ángel manda esos órdenes a Gad. Gad lo dice a David, y en versículo 19 David sube conforme el ángel le había dicho a Gad y Gad le había dicho a él. Y él dice: Ornán, quiero comprar este sitio porque tengo que hacer una ofrenda, construir un altar y adorar a Dios. Ornán responde y le ofrece mucho más de lo que David pidió. Dice en versículo 22, dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio para que cese la plaga del pueblo. Yo solo quiero este sitio te pertenece a ti, pero Dios me dijo que edificara un altar y yo creo que este es el sitio preciso, así que por favor dame este sitio, es lo único que pido. Y Ornán dice en versículo 23, tómalo, ni para qué venderlo, ni para qué hacer un negocio aquí, tómalo para ti. Y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aun si necesitas algo más, los bueyes daré para el holocausto, porque si vas a adorar a Dios, seguro necesitas bueyes. Y los trillos para la leña, necesitas leña para quemar. Quizás no hay madera mojada, quizás estaba en invierno, quién sabe. Pero aquí yo le doy de mis herramientas si fuese necesario para que lo ocupen de leña. Y si necesitan trigo para la ofrenda, tómalo. Señor Rey David, yo lo doy todo. Quiero enfocarme en esa respuesta final. Yo lo doy todo. Todos podríamos hacer una lista de lo que hemos dado a Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuántos podríamos levantar la mano con Ornán y decir: Señor, yo lo doy todo? Algunos tal vez están pensando, bueno, puedo dar un poco más, es cierto, pero eso o el otro, no lo puedo dar. Yo no sé qué sea en tu vida lo que te cuesta dar a Dios, pero a lo mejor es algo distinto a lo que en mi vida me cuesta dar a Dios. Pero Ornán dijo: mire, David, yo te ofrezco esto, esto y esto. Y somos muy buenos para decir lo mismo con Dios. Dios, yo te ofrezco A, B y C. Pero luego dijo: te lo doy todo. ¿Necesitas algo más? Pídelo y es tuyo. Deberíamos ofrecer lo que entendemos que Dios quiere de nosotros, pero deberíamos ofrecer incluso lo que aún no sabemos si Dios lo quiere o no. Yo lo doy todo. Ornán no conocía límites en su dar a su rey. Libremente entregó todo. Él no estaba buscando cómo podría aprovecharse de esa situación. David viene y dice: necesito este sitio, dámelo por su cabal precio. Algunas personas, no voy a decir chilenos porque hay este tipo de personas en todo el mundo. Lo necesitas urgente. Entonces, a ver, el valor, tienes que darme el doble. Muchos buscan aprovecharse y algunas personas hacen lo mismo con Dios. Dios, ¿necesitas esto de mí? Ok, si es tan importante, bendíceme tú primero y luego te lo doy. Pero no, Ornán no respondió de esa forma. Ornán dijo: ¿lo quieres? Es tuyo, te lo regalo. No preguntó: ¿y qué hay para mí en todo esto? No retuvo lo mejor para sí mismo, no dijo: mire, aquí me sobran algunas herramientas que ya no ocupo. No, las mismas herramientas que él usaba para sostener a su familia los puso a disposición de su rey. Ornán entendía algo importante acerca de la entrega total. No ofreció una parte para retener otra parte más importante. Ofreció todo lo que tenía. Me pregunto de nuevo si hay alguien aquí quien diga: dejemos de solo hablar de mis finanzas y una ofrenda que pueda traerle. Yo quiero dar mis sueños, quiero entregar mis preferencias, quiero entregar mi servicio, doy mis placeres, doy mis amistades, doy mi empleo, doy lo que sea porque yo lo doy todo. Eso que me impide tomar otro paso de fe, eso que me detiene de realmente servir a Dios, se lo ofrezco, Señor. ¿Habrá alguien que diga como Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es mi servicio racional?
¿Habrá alguien que diga con Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él entendía que yo tengo una responsabilidad, yo tengo un deber de entregarle todo porque Él todo lo entregó por mí. ¿Habrá alguien que pueda decir, yo lo doy todo? ¿Por qué ofreció Ornán una entrega total? Creo que encontramos 4 motivos en el pasaje. Primero, porque Ornán reconocía la autoridad del rey. En versículo 21, Ornán se postró ante David, no porque estaba adorándolo como un dios, sino porque sabía que este rey tenía la autoridad de matarle simplemente porque le pareciera buena idea. Este es el rey. Es la autoridad suprema físicamente hablando de la nación y la tierra en que vivía Ornán. No estamos hablando del presidente. El presidente no tiene mucha autoridad absoluta para tomarte preso simplemente porque quiere, mucho menos para matarte, aunque quizás en otras naciones sí. El presidente, claro, te podría complicar la vida. Podría hablar mal de ti en público y si tienes un negocio ya muchas personas van a dejar de comprar de tu negocio quizás. Podría mandar inspectores para revisar la construcción y complicarte la vida. Podría hacer cosas para complicarte la vida, pero no podría matarte. No tiene la autoridad absoluta. En cambio David tenía esa autoridad. Si David decía, me miraste feo, quítele la cabeza. ¿Qué hacía todo el pueblo? ¿Qué hacían sus soldados? Le quitaban la cabeza, porque si no, a ellos le quitaban la cabeza. Él tenía ese tipo de autoridad y Ornán lo reconoció. Antes de que David dijera algo, simplemente al ver a David, él se postró delante de él, reconociendo la autoridad de su rey. Si David quería tomarte como soldado en su ejército, tú ibas. Si quería tomar a tu hija como su esposa, se la entregabas. Si él decía, esta noche voy a dormir en tu cama, no se lo prohibías, porque él era el rey. Este es el rey. Tiene la autoridad para tomar lo que sea. Así que Ornán decidió mejor regalarse todo. ¿Cómo no dárselo todo? Lo que él quiere lo puede tomar por fuerza, así que mejor se lo entrego, se lo ofrezco libremente. Me imagino lo que Ornán habrá pensado cuando vio al rey llegar a su casa. Ahí estaba trabajando, ahí estaba trillando su trigo, ahí estaba ocupándose de su trabajo, de sus necesidades, y de repente quizás ve un caballo venir bien rápido, quizás un caballo con una bandera, no sé cómo era, lo puedo imaginar solamente en mi mente. Y después de ese caballo vino un grupo de caballos y después vino un carro y un montón de soldados que por seguro acompañaban al rey David como su guardia personal. Y en toda esa procesión ve al rey, quizás con su corona colocada, quizás con su traje real, y lo ve descender del carro. Y pienso, ¿qué habrá pensado Ornán en ese momento? Por seguro pensó, ¿qué quiere de mí? Quizás pensó, ups, ¿qué hice malo? Se dio cuenta de que no he pagado los impuestos, no sé qué es lo que consideró. Pero él reconoció la autoridad de su rey. Entienda por favor que no son tus padres quienes piden que te entregues a ellos. No es su servidor que está pidiendo que te rindas. Es el Rey de Reyes que está pidiendo, me lo entregas todo. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores tiene la autoridad, tiene todo el derecho y tiene todo el poder para demandar lo que sea de ti. ¿Por qué? Bueno, primero porque Él es el creador de todo. Génesis capítulo 1 es un versículo importantísimo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nadie más creó el cielo y la tierra. Nadie más creó la tierra en que vives, en que andas. Nadie más creó el oxígeno que ahora respiras. Nadie más creó el agua que tomas. Nadie más creó tu vida. Él creó todo y como tal tiene el derecho y la autoridad para decidir cómo se usa lo que creó. La única forma en que Él perdería ese derecho sería si alguien se lo comprara. Si alguien toma mi auto prestado, yo tengo todo el derecho de decirle, mire, mejor no andas en esos caminos de barro porque recién lo lavé, por favor, así que no lo ensucies. Mire, mi auto no sirve para cargar cemento, aunque lo he usado para cargar cemento. Yo puedo dar prohibiciones porque es mía, aunque tú lo estés usando, o alguien más.
Pero si alguien compra mi auto, yo no puedo decir, oye, ¿por qué andas cargando cemento en mi auto? Ya no es mi auto, lo era, pero ahora pertenece a otra persona. Y ahí algunas personas se equivocan y creen que yo soy mío. Yo pertenezco a mí, quizás Dios me creó, pero ahora yo soy mío. No, la Biblia dice que Dios también no tan solo es el creador de todo, sino también es el dueño de todo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, la Biblia dice, He aquí, de Jehová tu Dios es el cielo, y el cielo de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Al decir el cielo, creo que está hablando de lo que vemos como las nubes, la atmósfera aquí. Cuando dice el cielo de los cielos, creo que está hablando de lo que conocemos como el espacio, las estrellas, los planetas, el sol, todo eso es de Dios. La tierra es de Dios y todo lo que hay en la tierra. Ahora dime, ¿qué es lo que no está incluido en toda esa descripción? ¿Qué es lo que existe que a Dios no le pertenece? ¿Qué es lo que está en tu vida? ¿Qué es lo que está en tu mano que realmente no sea de Dios? No, Él es el creador de todo y Él es el dueño de todo. Y algunos dicen, no, pero yo tengo el título de mi casa, yo tengo el título de mi auto, ve, ahí el papelito dice que es mío. Yo trabajé, yo ahorré mi plata, yo lo compré, es mío. Bueno, la Biblia nos recuerda en Deuteronomio capítulo 8, no sé si alguno quiere buscarlo, voy a leer unos 8 versículos ahí, pero dice que todo lo que lograste comprar y ganar con tu fuerza, también es de Dios. Porque Dios es el que te dio la fuerza para ganar todo lo que ganaste. Dios es el que proveyó para tus necesidades, para que no lo tuvieras que gastar en gastos médicos y lo podías ahorrar para comprar eso. Deuteronomio 8:11, la Biblia dice, guárdate de que no te olvides de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que mores, y se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y se multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos. Moisés está recordando al pueblo, mire, ustedes hace poco eran esclavos en Egipto, sin derecho a ningún título, a ninguna propiedad. Todo lo que tenían a la mano realmente pertenecía a los egipcios. Y Dios te sacó y te condujo por el desierto y suplió por tus necesidades, te proveyó agua, te proveyó pan, te proveyó todo lo que necesitaran sin que ustedes se ocuparan en un trabajo secular, en un trabajo remunerado, podríamos decir. Y va a llegar el momento que Dios cumple su promesa y van a llegar a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida van a empezar a trabajar y Dios les va a bendecir. Van a tener casas, van a tener vacas, van a tener todo lo que quizás desean tener. Pero cuando llega ese momento, no te olvides de Dios. Amén. No pienses que yo lo he juntado. Todo esto lo he hecho yo. Sigue diciendo Deuteronomio 8:15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No pienses que esto que has comprado y conseguido tú es tuyo. Lo tienes porque Dios te permitió obtenerlo. Amén. Lo tienes, pero realmente pertenece a Dios. Amén. Además de eso, la Biblia aclara, Dios no tan solo es el dueño de todo, pero es el dueño específicamente de todo cristiano. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, la Biblia dice, porque comprados sois. Alguien te compró. Comprados sois por precio. Pagó un precio alto para comprarte. ¿Sabes? Su hijo tenía que morir para que Él podía comprarte y rescatarte de la esclavitud al pecado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú perteneces a Dios porque Él te creó y porque Él te compró. Amén. Todo lo que tienes pertenece a Dios porque Él lo creó y Él te compró.
Por lo tanto, Dios tiene la autoridad de pedir lo que sea de ti. No se lo rehúses entregar. Bien podría ser que te lo quite para recordarte que nunca era tuyo, tal como David tenía el derecho, si Ornán lo rehusara entregar, David tenía el derecho de decir, mátalo, porque yo necesito este terreno. Dios tiene esa autoridad también. Por eso, yo tengo que recordarme cada día que mis hijos no son míos, sino son del Señor. Amén. Él me los prestó para que yo me invirtiera en ellos e hiciera todo lo posible para hacer de ellos todo lo que Dios quiere que sean, pero no son míos. Y si Dios quiere tomarlos y enviarlos a una tierra muy lejana, tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad, porque es Dios, es el Rey de Reyes. ¿Qué tienes que valoras tanto que no lo estás dispuesto a entregar al Rey? Acuérdate, Él tiene el derecho. Si no lo entregas, si no lo rindes, bien podría ser que Él te lo quite por fuerza, porque Dios va a lograr lo que Dios quiere lograr. Ornán dijo, te lo doy todo, porque reconoció la autoridad del rey, pero también porque reconoció la bondad del rey. Note en versículo 23 de 1 de Crónicas 21, Ornán respondió a David, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere. David podía confiar y depender de la bondad del rey. Él podría ofrecer todo a David porque sabía que David no tomaría más de lo necesario. No tomaría tanto que dejara a Ornán sufriendo. Confiaba en la bondad de David. Este rey me ha hecho bien. Si yo le ofrezco todo, él no me va a hacer mal. Va a tomar lo que él necesita y va a cuidar y va a suplir para mis necesidades. Este mismo David buscó a Mefiboset, un heredero al trono que él ahora ocupaba. A uno que la cultura dictaba que David deseara matar quizás. Pero lo buscó para mostrarle la misericordia de Dios en 2 de Samuel 9, versículo 3. En 2 de Samuel 16, ahora creo que estamos hablando de eventos futuros, pero estoy hablando del testimonio de David. Por seguro Ornán reconocía, entendía el testimonio de David. En 2 de Samuel 16, David estaba huyéndose de su hijo Salomón. Simeí, un familiar de Saúl, sale para maldecirle o insultarle a este rey que tiene toda la autoridad para decir, córtelo la cabeza. De hecho, mientras que Simeí insulta a David, uno del guardia de David dice, rey, dame permiso solamente y yo lo mato. Con un solo golpe, no va a ser complicado, ese es un débil inútil, así que vamos a... Y David dijo, no. Hay un Dios que está en control de todas estas circunstancias, y si Dios lo ha permitido que viniera para insultarme, para algo lo ha hecho Dios, déjalo que me insulte nomás. En vez de vengarse, David demostró paciencia y perdón, demostró bondad incluso hacia los que no le amaban. En 2 de Samuel 18 dio órdenes que ninguno debería matar a ese mismo Absalón, pese a que Absalón quería matarlo a él. No, yo creo que Ornán entendía, reconocía la bondad de su rey. Si David no iba a hacer mal a Simeí que le insultara, si David no iba a hacer mal a Saúl que quería matarlo cuando era rey, si David no iba a hacer mal a Mefiboset, los descendientes de Saúl, David no me va a hacer mal a mí. Yo se lo doy todo porque reconozco que vas a cuidar de mí. David se había demostrado un rey compasivo, misericordioso, ayudador, etc. Y Ornán por seguro pensó, aunque le entregue todo, no va a abusar de lo que estoy entregando. Aun si me lo quita todo, él va a cuidar de mí. ¿Suena parecido a otro rey que conocemos? Considere la bondad del rey Jesús. En Mateo 11, del 28 al 30, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, vengan a mí, entreguen sus vidas a mí, confiando que no voy a abusar de ustedes. Voy a amarles, voy a cuidarles. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga, porque yo soy manso y humilde de corazón. Podemos depender de la bondad de nuestro Rey. Sí, gloria a Dios, amén. En Romanos 12 lo mencioné antes.
Pablo escribe y dice en versículos 1 y 2, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No es exagerado lo que Dios pide de ti. No, es que Dios pide demasiado. Ya le estoy dando varias horas el día domingo. Estoy pasando un ratito cada día en oración y leer la Biblia, etc. Ya estoy haciendo el otro. Y tú dices que Dios quiere más de mí. No, es demasiado. Pablo dice, no es demasiado. Si Él te pide toda tu vida, eso es lo racional, lo razonable. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo y porque es un Dios bondadoso. Sigue diciendo, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es buena. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No lo sé, pero sé que es buena. Pastor, es que estoy buscando la voluntad de Dios y no sé si puedo confiar en la voluntad de Dios. No tienes que saber lo que es, entienda simplemente que es buena. Y luego dice agradable y perfecta. La voluntad de Dios, no lo pienses como algo gravoso. No pienses que Dios quiere demasiado de ti. Dios quiere demostrar su bondad hacia ti. Dios quiere demostrar que la voluntad de Él, el camino de Él es agradable y perfecto, incluso para ti. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 la Biblia dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero pastor, yo creo que el amor me da algo deseable. Y yo no veo en los mandamientos nada deseable, veo puras prohibiciones. Bueno, cuando vas conduciendo una ruta, especialmente una ruta excavada a la orilla de un cerro, y ves que hay un borde ahí al lado de la calle, dices, ¿por qué pusieron ese borde ahí? Ese borde solo impide que yo vaya donde yo quiera ir. No reconoces que ese borde ahí es para protegerte. Es para que no sobrepases donde deberías estar y te encuentras destruido. Y los mandamientos de Dios sirven de la misma forma. No son para quitarte el gozo, sino que son para asegurarte de que llegues a tu destino a salvo, agradables a Dios, un vaso santo, útil en las manos de Dios. Y luego dice en 1 de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Dios no exige demasiado de ti. Puedes poner todo a disposición del Rey, confiando en la bondad del Rey. Pero creo que Ornán vio otro motivo por el cual podía decir yo lo doy todo. No tan solo reconocía la autoridad del Rey, no tan solo reconocía la bondad del Rey, sino también reconocía las bendiciones del Rey. Con eso quiero decir que él reconocía que todo lo que él tenía, lo tenía porque el Rey había traído bendiciones a su vida. Supongo que Ornán pensó en las muchas maneras en que ese rey David le había bendecido. David había traído estabilidad a una nación que no la tenía. Bajo el liderazgo de David, la tierra gozó de una paz que no tenía antes. La nación prosperó, y con eso me refiero a todos los que vivían bajo el reinado de David. ¿Por qué? Porque tenían paz, tenían tranquilidad, por lo tanto tenían prosperidad económica. Ornán pudo decir, mire, tome el sitio, tome la era, tome los bueyes, toma los, como dice, me falta el vocabulario, toma los trillos, toma el trigo, porque él reconocía, si no fuera por lo que tú has hecho en mi vida, David, yo no tendría nada de esto. Así que tómelo y úsalo como quieras. En el mismo sentido, quizás estoy hablando más de las cosas que podemos tocar, pero ¿por qué no ofrecerlas a Dios, reconociendo que Dios es el que las dio a nosotros en el primer lugar? Y ni pensemos solo en las cosas que podemos tocar. Piensa en las cosas que no podemos tocar. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Piensa en la forma en que Dios ha cambiado tu vida de la persona que antes eras a la persona que ahora eres. Y no me digas que el Dios no te ha bendecido. Y no me digas que no puedes poner esas cosas a la disposición del Rey. Supongo que Ornán reconocía que lo más probable es que él no hubiera tenido las cosas que ahora estaba ofreciendo a David, si no fuera por lo que David había hecho por él. Claro, David,
Te doy lo que quieras porque yo no tendría nada de esto si no fuera por la forma en que me has bendecido. Dices, no, yo no puedo dar mi vida a Dios, que mi salud, tengo que cuidar mi salud. Bueno, no tendrías salud si no fuera por Dios. No puedo trabajar porque tengo que cuidar mi fuerza, no tendrías fuerza si no fuera por Dios. No puedo trabajar por el Señor porque tengo que invertir más tiempo en mi familia. No me malentienda, tenemos que invertir tiempo y pasar tiempo con nuestra familia. Pero no piensas que obedecer a Dios e invertir en tu familia son cosas excluyentes. Puedes hacer las dos cosas, reconociendo que no tendrías familia si no fuera por las bendiciones de tu familia. Ahora, personalmente yo debo ser bueno con todos, debo ser bondadoso con todos, pero me es mucho más fácil ser bueno y bondadoso con los que han sido buenos y bondadosos conmigo. Hay personas que han invertido en mi vida en años pasados y si ellos me llamaran y dijeran, Natán, es que necesito ayuda con una cosa. Cuando era joven, adolescente, yo era el primero en aprender las cosas del computador en mi familia. Hablo de mis padres, de mi hermano, de mis abuelos. Yo era el primero el que sabía más. Y me gustaba, yo soy el experto del computador. Hasta que años después mi abuelito me sigue llamando, explícame cómo envío un correo electrónico. Por el teléfono no se lo puedo explicar y a veces me quería dar rabia. Decir, no abuelito, ya te lo expliqué, hasta lo anotaste en tu cuaderno y aún no sabes enviar un correo electrónico. Pero sabe, nunca me enojé, porque me enfoqué en todo lo que mi abuelito había hecho para mí. Amén. Y decía, yo puedo ser bondadoso con él también. Ahora, cuando otras personas de la iglesia querían pedir una ayuda, y quizás ayudaba, quizás no ayudaba, porque no era el ángel que todos creían que era. Pero es mucho más fácil ser bueno y bondadoso con los que han sido buenos y bondadosos con nosotros. Y si no lo reconoces, es solamente porque tienes la perspectiva equivocada. Pero Dios ha sido bueno y bondadoso contigo. Porque Dios es bueno. Dios es bondadoso. David nos recuerda en Salmo capítulo 103, del 1 al 5. Dice ahí, Salmo de David: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Podríamos concluir ahí. Él me perdonó. ¿Qué más necesito para saber que Dios es bueno y ha sido bondadoso conmigo? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Y luego en Salmo 116, versículo 12 pregunta, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Le propongo que la única respuesta válida, Señor, yo lo doy todo. Amén. No sé qué quieras de mí, pero aquí está. Tome lo que quieras. No sé lo que quieres, pero te lo pongo a tu disposición. Ornán podía ofrecer todo, tenía una entrega total para con su rey, porque reconocía la autoridad del rey, la bondad del rey, las bendiciones del rey. Pero también reconocía la oportunidad de tener un impacto. Recuerde todo lo que está pasando en el contexto de 1 de Crónicas 21. Ornán estaba trabajando en su campo, trillando el trigo. Supongo, si lo hubiera pensado Ornán, hubiera concluido que esa sería la totalidad de su vida. Todos los días sembraría trigo, cosecharía trigo, trillaría trigo, ocuparía el trigo, vendería el trigo, puro trigo, 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 trigo. Invertiría su tiempo en enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Se esforzaría quizás para mejorar la casa, para dejar algo un poco mejor para sus hijos de lo que él tenía, pero hasta ahí sería el impacto de su vida. Lo viviría sin realmente haber impactado al mundo en que vivía, sin realmente haber dejado su huella, podríamos decir. El libro de Santiago nos habla de lo temporal que es la vida. En capítulo 4 del 13 al 17 dice, vamos ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, compraremos y venderemos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Primero nos está diciendo, no puedes hacer planes para mañana porque no sabes qué va a pasar mañana. Pero luego dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Creo que con eso está diciendo, aun si cumples todo lo que quieres cumplir con tu vida,
¿qué habrás logrado? Nada. Y luego sigue diciendo en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere, y si viviéramos, haremos esto o aquello. Primero reconocer que tu vida es temporal si viviéramos, pero también reconocer la voluntad de Dios si el Señor quisiere. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Más ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo está incluido en el contexto de lo temporal que es nuestra vida, en el contexto de lo inútil que es nuestra vida, lo vano podríamos decir que es nuestra vida, porque si vivimos para nuestros propósitos no habremos logrado nada. Pero si vivimos según la voluntad de Dios, si sabemos hacer lo bueno y lo hacemos, podemos tener un impacto mucho más allá de nosotros. Y yo creo que Ornán reconocía esa realidad. Pensaba que su vida se viviría sin tener mucho impacto, pero luego versículo 20 nos dice que él ve al ángel y sus hijos se escondieron. Creo que ese se refiere a que vio al ángel que venía matando a las personas y quizás vio el momento cuando Dios detuvo al ángel. Puede ser que me equivoco en esa interpretación. Puede ser que simplemente vio al ángel que habló con Gad, quien luego habló con David. Pero de una forma u otra, Ornán entendía lo importante que era este momento. Quizás vio la destrucción, vio que la destrucción se había detenido y dijo, wow, algo importante está pasando aquí. O quizás simplemente vio que el ángel habló con Gad y Gad habló con David y ahora David viene a hablar con él y dice, wow, algo importante está sucediendo aquí. 70,000 personas habían muerto. Lo más probable es que Ornán no sabía la cifra, pero sabía que muchos habían muerto. El hombre responsable por su muerte quería hacer algo para detener la matanza, pero no lo podía hacer solo. David necesitaba la ayuda de Ornán. Y yo creo que Ornán entendía que él tenía esta oportunidad de contribuir de una forma pequeña o grande, notable o no, pero él podía contribuir de alguna forma para salvar a más personas. Escúchame bien. Hay un mundo lleno de personas quienes están muriendo cada día y entrando a una eternidad sin Cristo. No podemos hacer nada para los ya muertos, pero los que estamos vivos podemos hacer algo para los demás. Es más, el rey quiere hacer algo para detener su muerte. Más bien, el Rey de Reyes ya hizo su parte cuando murió en la cruz por sus pecados. Pero ahora nos toca a nosotros anunciar el mensaje del Evangelio. Ahora nos toca a nosotros entregar lo que podemos al servicio de este Rey para que haga lo que solo Él puede hacer. Pero tenemos la oportunidad de invertir en algo mucho más importante, más impactante, más duradero que nuestros deseos temporales. Tenemos la oportunidad de invertir en la eternidad. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Muchas personas leen este versículo y dicen, Dios pide que yo dé una ofrenda mayor. En cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Dios no pide solamente tu plata. Dios está pidiendo si se lo darás todo. Estás invirtiendo en la eternidad no tan solo con tu ofrenda, sino también con tu testimonio, con tu obediencia, con tu dedicación al Señor, con tu servicio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, su servicio a su Señor. Dios está pidiendo, ¿estás dispuesto a decir, yo lo doy todo? ¿Se lo darás? Muchas veces somos buenos para hacer una lista de lo que libremente pondremos a la disposición de Dios. No me interesa esa lista. Me interesa la otra lista. La lista de cosas que no estás dispuesto a entregar. Alguien lleva rato pensando, pero pastor, has mal representado lo que sucedió aquí. Leímos solamente hasta el versículo 23. Si hubiéramos leído hasta el final del capítulo, nos hubiéramos enterado de que Ornán no regaló nada a David. David le compró el sitio por un precio justo. La Biblia dice unos 600 ciclos o casi 6 kilos de oro. Harta plata hoy día.
Además, 2 de Samuel 24:24 nos dice que David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, así que 600 siclos de oro, porque al final David compró todo el sitio, no solo ese sitio. David tenía intenciones de levantar un templo ahí para un lugar permanente, para recordar lo que Dios había hecho, lo malo que es el pecado, pero lo misericordioso que es Dios. Así que David le entregó una gran suma de plata. Y esa es quizás la mejor verdad que no hemos visto aún en este pasaje. Ornán ofreció todo lo que tenía el rey por los motivos que ya vimos. Reconoció la autoridad del rey, la bondad del rey, las bendiciones del rey, y reconocía la importancia de ese momento. Pero el rey solo tomó lo que necesitaba. Y el rey dio a Ornán más de lo que tomó de Ornán. El rey dio a Ornán más de lo que tomó de Ornán. Es un principio que vas a ver repetidas veces en el Antiguo Testamento especialmente. ¿Te acuerdas cuando Ana no tenía hijo? Oró por un hijo y dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo doy a ti. Y Dios le bendijo con su hijo Samuel. Y ella, cuando llegó el momento de que el niño ya no tomaba su leche materna, se me olvidó la palabra, cumplió con su promesa, entregó su hijo, y luego la Biblia dice que Dios le dio varios hijos e hijas más. Ella entregó uno y Dios le dio ¿cuántos? 5, 6, 7, no recuerdo la cifra precisa. El rey dio a ella más de lo que ella dio al rey, y Dios siempre trabaja así. Yo no puedo prometerle que es una cifra financiera. ¿Estás diciendo, pastor, que si yo doy 10,000, Él me va a dar por lo menos 11? Sería genial si se lo pudiera prometer, pero Dios no lo promete, así que yo no lo puedo prometer. Lo que Dios sí promete, en Marcos 10, 29 y 30 dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. No sé si ese 100 tantos es literal, pero Jesús está destacando un punto fundamental. Yo voy a dar a ti más de lo que tú das a mí. Te voy a bendecir más a ti de lo que tú me bendices a mí. Por lo tanto, ¿por qué no decir: Señor, te lo doy todo? El rey habló y Ornán respondió. Estuvo atento al deseo del rey. Aunque algunos quizás ahora desconocen el deseo de su rey porque quizás no están poniendo atención. Pasan demasiado tiempo consumidos por los afanes de este mundo y esta vida, y que cuando el Rey de Reyes habla, ni escuchan lo que dice. No, pero Ornán vio toda la majestad y puso atención. Por favor, pon tus ojos en Cristo y pon atención a lo que Él quiere decirte. Pero Ornán tampoco tuvo que orar para considerar su respuesta. En versículo 22, David le pidió el lugar de la era, y al tiro, lo primero que responde Ornán en el siguiente versículo es: tómalo. ¿Lo quieres? Tómalo. Mientras que muchas veces Dios nos habla a nosotros, nos dice: quiero esto de tu vida. Quiero que dediques un tiempo para la lectura de la Biblia cada día. Y decimos: bueno, voy a orar. Voy a ver si de verdad debo hacer esto. No, el rey ya habló. Amén. Tómalo, hazlo. Algunas personas escuchan que deberían tener el hábito de orar y dicen: voy a orar para ver si debo orar. ¡Qué locura! Si el rey habló, obedécele. Si el rey te lo pide, entrégaselo. Cuando Dios habla, responde. No hay que orar acerca de algo que ya sabes que deberías hacer. Pastor, voy a orar a ver si debo ir a la iglesia. Por favor, ya está escrito: venga a la iglesia. Voy a orar para ver si debo salir a testificar. No. Bueno, adelante, ora. Pero lee la Biblia y encuentra la respuesta ahí. Deberías salir a testificar. Ornán tampoco se demoró en entregarlo. Fácilmente podía haber dicho: Señor mi rey, reconozco que necesitas este espacio, pero yo lo ocupo por una semana más. Y de ahí termino de trigar el trigo, y de ahí tú puedes venir y hacer lo que quieres. Y ahí muchas veces somos nosotros. Dios dice: quiero que hagas esto. Y decimos: pero déjame terminar lo que yo estaba haciendo y luego lo haré.
Y Dios dice, no, lo quiero ahora. Ornán reconocía la importancia de obedecer en ese momento. Él entendía la urgencia del tema, mientras que muchos de nosotros ni nos preocupamos de que miles siguen muriéndose en Cristo, mientras que nosotros consideramos lo que el Rey pidió. Mientras que nosotros seguimos usando nuestras cosas y nuestras vidas para nuestros propósitos en vez de los propósitos eternos del Rey. Pero Ornán tampoco se preocupó por sus preferencias o deseos. Lo destaqué hace un momento, pero en el versículo 23, Ornán dijo, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le pareciere. No me importa aquí mis preferencias, importan las preferencias del rey. El único deseo que le importaba a Ornán fue el deseo del rey. El único propósito que importaba era el propósito del rey, y la única voluntad que importaba era la voluntad del rey. ¿Podremos decir lo mismo de nuestros corazones? Y por si no escuchó la voz de su rey durante estos últimos 40 minutos, por si aún te queda duda si Dios desea algo de ti, volveré a la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Pastor, yo no sé si él estaba hablando a mí en ese versículo. Bueno, dice otra vez, por tanto os ruego, hermanos. ¿Eres mi hermano? ¿Eres hermano de Pablo? Entonces estaba hablando a ti. Estaba rogando contigo, estaba pidiéndote con toda su fuerza por las misericordias de Dios, es decir, enfócate en la misericordia de Dios. Presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero no un sacrificio vivo ensuciado por el pecado que abunda en tu vida, sino un sacrificio santo, apartado del pecado, un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, es decir, no pienses como el mundo piensa, no actúes como el mundo actúa, no razones como el mundo razona. Lee la verdad de la Biblia y obedécela. Transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, Padre, gracias por ser nuestro Rey. Gracias por ser bueno con nosotros, por llenar nuestras vidas de bendiciones. Pero Señor, reconocemos que no nos has bendecido solamente para bendecirnos, sino nos has bendecido para que nosotros pudiéramos tener algo para poner a tu disposición. Los que hoy día tenemos vida, Señor, ayúdanos a poner nuestras vidas a tu disposición. Los que hoy día tenemos salud, ayúdanos a poner nuestra salud a tu disposición. Los que hoy día tenemos voz, ayúdanos a poner nuestra voz a tu disposición. Los que tenemos sueños, pongámoslo a tu disposición. Los que tenemos recursos, pongámoslo a tu disposición. Los que tenemos la oportunidad de obedecerte, Señor, ayúdanos a poner todo a tu disposición, sabiendo que tus mandamientos no son gravosos, sabiendo que tu voluntad siempre es perfecta, siempre es buena y agradable, sabiendo que podemos depender de ti porque tú nunca fallas. Señor, no nos dejes salir de aquí llenos de emoción. Ayúdanos a salir de aquí llenos de tu voluntad, rendidos a lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Quizás la desconocemos. Quizás hoy día no podemos decir yo te doy esto, pero podemos decir, Señor, te lo doy todo. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo
para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.